Bueno, entonces, buenas noches. Eh, Bienvenidos y bienvenidas. De parte del programa de gestión local, les damos una cordial bienvenida a esta sesión virtual sobre desarrollo comunitario, educación social y derechos humanos. Este es un esfuerzo del programa de gestión local de la Dirección de Extensión de la Universidad Estatal a Distancia. En esta sesión lo que vamos a hablar es un poquito sobre algunas nociones generales sobre lo que son los derechos humanos, cómo se relacionan con el derecho a la educación social y cuál es su alcance, cuáles son los nuevos paradigmas del desarrollo comunitario y cómo los relacionamos con estos conceptos que vamos a conversar, dónde convergen los derechos humanos y el desarrollo comunitario, a qué nos referimos o de qué estamos hablando cuando hablamos de un enfoque basado en derechos humanos y cuáles son las orientaciones generales para la aplicación de este enfoque de derechos humanos en los procesos comunitarios. Cuando hablamos de derechos humanos, etimológicamente o en el significado de la palabra, la expresión lo que hace alusión es a los derechos que todos y todas poseemos solamente por el hecho de seres humanos, es decir, son los derechos que detentamos simplemente por ser personas. De acuerdo con Naciones Unidas, los derechos humanos son derechos inherentes a todas las personas, sin distinción alguna de nacionalidad, lugar de residencia, género, origen nacional o étnico, color, religión, lengua o cualquier otra condición. Es decir, que todas las personas tenemos los mismos derechos humanos sin discriminación alguna y estos derechos que detentamos o que tenemos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles, que ahorita vamos a comentar un poco más qué significa. Los derechos humanos universales a menudo están contemplados ya en la ley, y digo a menudo porque no siempre es el caso. Entonces, a menudo se garantizan a través de la ley, a través de los estados, a través de una serie de tratados, de todos los contenidos del derecho internacional, y ahí se establecen las obligaciones que tienen los estados nacionales de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otra. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, hablamos no solo de condiciones que deben garantizarse, sino también de otras acciones o actividades o condiciones que deben evitarse. Entonces, se le otorga a los estados esta responsabilidad proteger y promover los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o los grupos. Es decir, lo que tenemos son una serie de garantías jurídicas que van a proteger tanto a individuos como a grupos contra acciones u omisiones que vayan a interferir con nuestras libertades o nuestros derechos fundamentales en función de nuestra dignidad como seres humanos. Ahora, hay algunas características de los derechos humanos que tenemos que conocer. Lo primero es que son universales e inalienables, es decir, el principio de universalidad es la piedra angular del derecho internacional. Lo que se ha hecho es, se ha reiterado a través de convenios internacionales, constituciones, las declaraciones, los compromisos de los estados, pero la idea es que independientemente de los sistemas políticos, económicos o culturales de una determinada nación o región, debe promoverse y protegerse todos los derechos humanos y las libertades fundamentales. Y son inalienables, es decir, que no pueden suprimirse, salvo en determinadas situaciones y según las debidas garantías. Por ejemplo, podemos restringir el derecho a la libertad de tránsito de una persona si un tribunal de justicia dictamina que dicha persona es culpable de un delito. O bueno, en la situación que estamos viviendo ahora, se nos restringe nuestra libertad de tránsito, nuestra libertad de reunión, porque hay una situación de salud que nos impide y en función de la salud pública se limitan estas libertades. Lo segundo es que son interdependientes e indivisibles, es decir, que todos los derechos humanos, ya sean civiles o políticos, económicos, sociales o culturales,
están relacionados, es decir, dependen uno del otro. El avance en uno de los derechos probablemente facilita el avance a los demás. De la misma manera, cuando nos vemos privados o privadas de un derecho, se afecta negativamente nuestra posibilidad de ejercer o de disfrutar los otros derechos. Por ejemplo, en los derechos civiles y políticos tenemos el derecho a la vida, a la igualdad ante la ley, a la libertad de expresión. Probablemente si no tenemos ese derecho de igualdad ante la ley, nuestros derechos económicos como al trabajo o a la seguridad social se vean afectados. Mientras que si se nos garantiza un derecho, probablemente haya un avance. Ahora, probablemente porque no siempre es el caso. Estamos hablando de procesos humanos y como tal hay una serie de sesgos y de condiciones que limitan o que favorecen que otras situaciones se den. Por último, los derechos son iguales, los derechos humanos son iguales y no discriminatorios. Es decir, que la no discriminación va a ser un principio transversal cuando nosotros hablamos de derechos. Está presente en todos los tratados internacionales, desde, digamos, cosas muy específicas hasta cosas más macro, y también se incluyen algunas protecciones para comunidades o poblaciones más vulnerables, como las convenciones internacionales sobre eliminación de las formas de discriminación racial o contra las mujeres. Este principio se aplica a toda persona en relación con los derechos humanos y lo que prohíbe es que haya una discriminación sobre la base de las características o de las afiliaciones de las personas como género, ascendencia, nacionalidad, incluso afiliaciones políticas. Y el principio de no discriminar se complementa con este principio de igualdad, como se estipula en la Declaración Universal de Derechos Humanos, es decir, todas las personas nacemos libres e iguales en dignidad y derechos. Ahora, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos que firmaron los estados en 1948, se define un artículo especial para el derecho a la educación y se piensa en la educación como ese soporte fundamental para que haya un pleno desarrollo de las personas y haya un valor a los respetos cívicos como la libertad, la justicia, la igualdad, la comprensión, la tolerancia y la paz. En este nuevo contexto de desarrollo inclusivo que estamos pensando en una agenda de 2020-2030, la educación viene a tomar un papel más protagónico y un abordaje un poco más integral, porque estipulamos que deberá garantizarse una educación inclusiva y equitativa de calidad que promueva oportunidades de aprendizaje permanente para todas las personas. Es decir, que cuando hablamos de educación tenemos que expandir un poco la frontera, nuestra mente al respecto, y trascender esos espacios temporales o sociales que normalmente damos a la educación. Es decir, ya no tenemos que pensar en educación solo en el ámbito escolar, sino en todo el conjunto de estrategias o de iniciativas que nos van a permitir prolongar esas oportunidades de educación a lo largo de la vida, de toda la vida de todas las personas. Y esta perspectiva se suscribe a los 4 pilares básicos del aprendizaje: aprender a aprender, aprender a hacer, aprender a ser y aprender a vivir conjuntamente. Y en ella definitivamente lo que vemos es una vocación social, que entonces viene a armonizar con los postulados y todo lo que hablamos sobre desarrollo comunitario y la convivencia humana basada en los valores de ciudadanía. Y es a través de este tipo de educación, una educación social que trasciende el plano escolar, es que vamos a poder enfocarnos un poco más y enfocar nuestros esfuerzos para asegurarnos que avanzamos hacia los derechos humanos, que se eliminan las disparidades de género, que aseguramos el acceso igualitario a derechos y servicios, que podemos también priorizar iniciativas que atiendan a las poblaciones en condición de vulnerabilidad. Hablamos de comunidades racializadas, de pueblos originarios, de comunidades migrantes, personas con discapacidad, personas de la comunidad LGTBQ. Entonces, al respecto, lo que no tenemos que pasar por alto es el valor intrínseco, o sea, el valor por sí solo que tienen los derechos sociales y que éste reside en que haya una igualdad de oportunidades. Nos volvemos hacia que todas las personas
nacemos libres e iguales en dignidad. Entonces, cuando hablamos de educación sexual, de educación social, perdón, lo que tenemos que asegurarnos es que las personas pueden disfrutar de ese derecho de no ser excluidas. Y esta educación es el primer paso para que todas las personas puedan construir su personalidad. Es en la educación, o sea, comenzamos por la familia y continuamos en las escuelas, comunidades, en las ciudades, donde vamos a encontrar los principales atributos para que las personas puedan dotarse de esa capacidad de pensar, de reflexionar, de decidir por sí mismas, de forma consciente y crítica. Y son esos aportes de la educación los que permiten que las personas disciernan cuánto y cómo se puede actuar con esa visión transformadora de nuestras comunidades que no contraríe en ningún momento el respeto al bien común y a las condiciones que sostienen la vida en toda su diversidad. En todo caso, sí es preciso hacer la anotación de que los efectos de la educación social en realidad no son espontáneos, es decir, no es como que si hacemos un proceso de capacitación espontáneamente todas estas condiciones y todo este valor de progreso hacia derechos humanos o de pensamiento crítico, eso va a pasar espontáneamente. No, en realidad lo que tenemos que hacer es un esfuerzo constante por habilitar algunos conocimientos emocionales y también racionales y que vamos construyendo ese proceso de educación a través de nuestras constantes interacciones, no solo entre nosotros y nosotras como personas, sino también en la interacción que tenemos con nuestro entorno, con el ambiente, con los ecosistemas, con pues el ambiente económico y el ambiente cultural en que nos desarrollamos. Entonces, ¿cómo vinculamos esto con desarrollo comunitario? Bueno, cuando hablamos de desarrollo comunitario, tradicionalmente habíamos tenido un enfoque de desarrollo comunitario que estaba dirigido meramente a la reducción de la pobreza y a la generación de capital a partir de recursos disponibles. Entonces, bajo este enfoque, las comunidades eran meras beneficiarias de programas de desarrollo que recibían de otras entidades como los gobiernos, empresas y organizaciones de cooperación, y entonces las comunidades tenían que esperar, recibir, y era función de los estados y de las organizaciones asegurar el desarrollo de esas comunidades. Sin embargo, este fue el enfoque que se empezó a utilizar y encontramos numerosas falencias en el mismo, es decir, no estaba funcionando ese modelo tradicional de desarrollo donde un gobierno decidía que era bueno para cada comunidad, no estaba funcionando. Eso provocó que entonces se diera toda una tendencia de promoción de procesos de autogestión de desarrollo. Ustedes lo pueden conocer como desarrollo local, desarrollo territorial, desarrollo comunitario, pero en realidad es aquí donde cobra mayor fuerza las iniciativas donde los miembros de la comunidad son quienes deciden y avanzan y hacen un esfuerzo para buscar mejores soluciones para el bienestar general de cada persona y de la comunidad en la que habita. Entonces, en los últimos años, este tema comunitario empezaba a asumir ese papel protagónico en los modelos de desarrollo. Y lo vemos ya no solo a nivel de lo que piensan las personas, sino también a nivel de las estrategias que han estado adoptando los estados. Entonces, lo que hace es que se fortalece esa reflexión de que el desarrollo de las comunidades o el desarrollo comunitario se debe abordar a partir del principio de que la comunidad no solo es beneficiaria, es también protagonista de ese proceso de desarrollo. Entonces aquí surge ese enfoque de desarrollo integrado comunitario, que lo que define es el desarrollo comunitario como un modelo donde nivelamos de una forma armónica los diferentes componentes esenciales del desarrollo humano de los habitantes de las comunidades, y la finalidad es mejorar su calidad de vida, es decir, potenciamos la autosuficiencia local y aprovechamos las ventajas que les proporciona el entorno para asegurarnos que las personas tienen acceso a los bienes, servicios y recursos, y que en ese marco pueden ejercer y disfrutar de sus derechos humanos.
Bajo este nuevo paradigma de desarrollo comunitario, entonces entendemos que una intervención comunitaria o el trabajo, los proyectos comunitarios van a ser exitosos solamente si se llevan a cabo de forma participativa por el conjunto de actores y por los recursos que cada uno de ellos puede aportar. Entonces, desarrollo comunitario en este ámbito y cuando hablamos de derechos humanos vamos a verlo desde una concepción un poquito más amplia y con un enfoque de sostenibilidad. Es decir, lo que queremos es el bienestar integral de las comunidades y las personas que les habitan para asegurar la calidad de vida de dichas personas sin rebasar la capacidad de carga del entorno que les sustenta. En esta definición lo que nos asegura es que las personas, y bueno, aquí cabe un principio, creo que todos y todas lo hemos escuchado en algún momento, de que mis derechos acaban donde inician los derechos de las otras personas. Y entonces cuando hablamos de este enfoque de sostenibilidad, también tenemos que pensar en que los derechos humanos no son los derechos humanos solamente de nosotros y nosotras que estamos en el momento, sino también los de las generaciones futuras. Es decir, no podemos nosotros hacer un esquema de desarrollo donde disfrutemos de todos los recursos y las capacidades sin pensar en lo que viene después. Y en este paradigma es donde entonces les decía que viene todo ese proceso de participación o que revalorizamos ese proceso de participación. Ahora, cuando hablamos de cómo convergen los derechos humanos y el desarrollo comunitario, tenemos que pensar en que un buen desarrollo no puede ser o no puede darse sin que se afirmen, perdón, sin que se afirmen las condiciones o los mínimos comunes de una vida digna, que procuren que cada persona, tanto en su entorno ambiental, familiar y social, eh, tienen los recursos que se precisa para su autonomía en condiciones de libertad, equidad, justicia y democracia. Es decir, que el desarrollo comunitario y los derechos humanos no solo es que están próximos, sino que los respectivos postulados teóricos y también prácticos en ningún momento se contradicen, más bien se complementan y se refuerzan. Cuando hablamos de metas de ese buen desarrollo, entonces tenemos que asegurarnos que estamos afirmando la vida digna de las personas y en este caso la vida digna de las personas que conforman las comunidades en específico. El nuevo enfoque de desarrollo entonces lo que permite es que situemos a las comunidades y a las personas en el centro de ese proceso de desarrollo. Es decir, que las personas puedan disponer de sus libertades fundamentales y también de las oportunidades que les permitirían ser dueños y dueñas de su propia vida. O sea, si yo soy capaz de tomar mis decisiones y tengo todas las oportunidades para hacerlo, también es mejor y es más fácil que yo tenga acceso o que sea partícipe de los procesos de toma de decisión en mi comunidad y que esos procesos de toma de decisión se hagan en función no solo de mi bienestar propio, sino de los grupos y comunidades en los que yo convivo y me desarrollo. Por ello es importante que interpretemos todos estos procesos de desarrollo comunitario con una perspectiva de derechos humanos, pues en general, cuando nosotros hablamos de necesidades y problemáticas a nivel comunitario, incluyendo la pobreza, lo que estamos hablando es de una violación de nuestros derechos humanos básicos. Y en la medida en que yo alcance ese disfrute y ese goce pleno de los derechos, entonces vamos definitivamente a avanzar hacia ese estado de bienestar colectivo que nosotros pensamos como desarrollo comunitario. Y es un estado de bienestar colectivo responsable y al ser responsable entonces también le podemos llamar desarrollo comunitario sostenible. Ahora, aquí sí quiero hacer una nota y es que muchas veces cuando hablamos de derechos humanos básicos podríamos pensar que hablamos solo del derecho a la vida, del derecho al agua, del derecho a la no discriminación, pero también tenemos que incorporar una perspectiva de respeto
de respeto hacia los derechos de autodeterminación de las personas y los pueblos. Es decir, partimos desde la premisa de que todas las personas tenemos derechos solo por el hecho de ser personas y que ninguna condición de nuestra individualidad o colectividad nos hace menos dignas de dichos derechos, a excepción, como les decía antes, de las situaciones donde yo ponga en peligro o violente los derechos de otras personas. Es decir, pongamos el ejemplo, aunque yo no comparta la identidad cultural de una comunidad en específico, esto no quiere decir que eso me libre a mí la responsabilidad de respetar esa identidad cultural y de asegurar que el proceso de desarrollo con el que trabajamos respeta esa identidad cultural. Ahora, esto no quiere decir que si dentro de esa identidad cultural específica hay ideas machistas arraigadas, debemos respetar ese elemento. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de ideas machistas ya estamos hablando de atentar contra los derechos humanos de las mujeres. O cuando hay ideas de discriminación hacia cierta, por ejemplo, hacia cierta comunidad o hacia cierta nacionalidad. Esos elementos no pueden considerarse elementos de la cultura o de la identidad cultural de los pueblos. ¿Por qué? Porque violentan los derechos humanos de otras personas. Entonces, tomamos todos estos elementos de autodeterminación y lo que vamos a hacer es asegurarnos que los contemplamos en un marco de derechos humanos. Y entonces lo que hacemos es observar los derechos humanos como exigencias éticas. Y vamos a separar esos derechos humanos como exigencias éticas, los vamos a separar de los elementos coyunturales y de las disposiciones legales transitorias. ¿Y a qué me refiero con disposiciones legales transitorias? Que hay derechos humanos que en estos momentos en las constituciones o en las legislaciones de ciertos países o ciertos territorios no se consideran como tal. Y eso no significa que sean menos derechos o que las personas que vivan allí sean menos personas o tengan menos acceso o menos derecho a disfrutar de su condición de seres humanos. Entonces, no es de recibo tampoco cuando hacemos un proceso que excluye a cierta población porque el marco legal no les comprende en ese momento. O sea, no es de recibo. Por eso les digo que lo tomemos o tomemos una visión de pensarlo como exigencias éticas, o sea, mucho más allá de lo que dice la ley. Es una exigencia ética que yo respete a todas las personas, que yo me asegure que no son discriminadas o que no son excluidas por alguna de las condiciones que tienen. De esta forma y solo de esta forma es que nosotros podemos extender esa condición ciudadana de las personas más allá de lo que reconoce el marco legal. Y lo que vamos a hacer es insertarnos en ese marco de universalidad de los derechos. Es decir, esos derechos son tan universales que deberían amparar la convivencia democrática e inclusiva de todos y todas nosotras en todo momento. Entonces vamos a enfatizar o hacer un énfasis en que el respeto a los derechos humanos es el principio o el principal fundamento de los valores cívicos y de la vida en común. Y entonces tenemos que respetar que hay diferencias en afán de avanzar a esa construcción colectiva de una sociedad que es más justa, más cohesionada, tanto en lo local como en lo global, es decir, de cerca y de lejos. Ahora, tomar en cuenta los derechos humanos en las tareas de desarrollo comunitario tampoco es una tarea fácil. Supone que nosotros abramos un poco la mente, incorporemos determinadas perspectivas y enriquezcamos esos procesos. Y en este punto tenemos que destacar también lo importante que es rescatar la incidencia de los derechos humanos en la disminución de la desigualdad y la pobreza y el aumento de la participación real ciudadana y política. Y cuando hablo de participación real, hablo de que las comunidades realmente tienen que tener esa capacidad de autodeterminación y de elegir en función de las necesidades autopercibidas. Entonces, a la luz de todo este proceso de derechos humanos y en línea con lo que hemos hablado de desarrollo comunitario, las personas beneficiarias de cualquier esfuerzo o proyecto para el desarrollo tienen que ser también protagonistas de dichos esfuerzos
consideradas como sujetos plenos de derecho, es decir, con ciudadanía plena en todos sus efectos, y eso significa que si vamos a hacer un proyecto en una comunidad, las personas, miembros de esa comunidad, tienen que asumir deberes y responsabilidades, pero también están en todo el derecho de participar. Y no solo una participación simbólica donde les llamamos y les decimos, ah, queremos escucharles. No, es que realmente les escuchemos y realmente tengan influencia en los procesos de toma de responsabilidades. Ahora, todo esto que hemos hablado viene y pasa solo a través de todo ese proceso de educación social. Es decir, tenemos que fomentar en las personas, en los miembros de nuestra comunidad, en nuestros colegas, en nuestras compañeras, tenemos que fomentar esa conciencia de ciudadanía colectiva, de que tenemos que tomar una posición activa y responsable y que no solo somos sujetos políticos plenos en derechos, sino que también tenemos obligaciones para con nuestras comunidades, nuestros colectivos, nuestros países. Entonces, la ciudadanía tiene que estar orientada también a asumir una posición muy proactiva, o sea, hasta el momento muchos de nuestros esfuerzos comunitarios han sido reivindicativos, es decir, cuando algo no está bien, trabajamos para que esté mejor, pero en realidad es más de reclamar los derechos y no solo de asumir esa posición proactiva y asegurarnos que todas las personas sin distinción gozan de esos derechos. Y eso nos lleva a hablar de este enfoque basado en derechos humanos. El enfoque basado en derechos humanos es en realidad un marco conceptual para el proceso de desarrollo humano y lo que se basa es en una serie de normas internacionales de derechos humanos que se orientan a que promovamos y protejamos la materialización de los derechos humanos. Entonces, a través de este enfoque lo que hacemos es analizamos las desigualdades que encontramos en el centro de las problemáticas o necesidades de una comunidad para su desarrollo pleno y corregimos las prácticas discriminatorias o la distribución injusta de riqueza y de poder. ¿Por qué? Porque estas dos cosas lo que hacen es obstaculizar el progreso en materia de desarrollo comunitario. Entonces, desde esta perspectiva, la inversión de recursos en las comunidades por sí sola no es suficiente. Es decir, tiene que anclarse en un sistema de respeto, de reconocimiento pleno de los derechos de las personas y así lo que vamos a contribuir es a promover esa sostenibilidad de los esfuerzos. Cuando hablamos de sostenibilidad de los esfuerzos, nos hablamos de que es un proyecto que, por ejemplo, implementamos hoy y aun cuando nos vamos como institución, como asociación de desarrollo, como ONG, aun cuando nos vamos, los resultados se mantienen. ¿Por qué? Porque donde hay todo ese proceso de respeto y reconocimiento a los derechos de las personas, de las comunidades, lo que hacemos es fomentar que haya una apropiación de esos proyectos, de esos esfuerzos. Y también tenemos que asegurarnos que se potencian las capacidades de acción efectiva de la ciudadanía, especialmente mediante la creación de condiciones para que los grupos marginales o vulnerables asuman un papel más activo en los procesos de toma de decisiones que ayuden a mitigar su condición de vulnerabilidad y asegurar el disfrute pleno de sus derechos. Eh, Aquí hay un detalle y es eso, o sea, cuando hablamos de comunidades vulnerables también a veces tendemos a extender esta vulnerabilidad en términos de falta de capacidad, que no es cierto. Entonces, tenemos todas estas charlas sobre enfoque de género por un grupo meramente de hombres, porque nos dicen, bueno, es que no encontramos mujeres capacitadas. O tenemos estos esfuerzos con comunidades y pueblos originarios que no incluyen personas de pueblos originarios porque no estaban capacitados. Pero eso no es cierto. En realidad lo único que requiere es un esfuerzo un poco más profundo y más consistente de nuestra parte para asegurarnos que todas las personas a las que queremos atender están tomadas en cuenta y asumen ese papel protagonista en su propio proceso de desarrollo. Ahora, sí es importante que mencionemos que el enfoque de derechos humanos tiene un principio de progresividad. Es decir, reconozcamos que la plena realización de todos los derechos humanos que reconocemos no puede ser posible para todas las personas y comunidades en el mismo momento.
momento. O sea, ojalá que se pudiese, pero sabemos que los recursos son limitados. Ahora, el hecho de que reconozcamos que no podemos hacerlo todo al mismo tiempo para todas las personas no significa que, o sea, que eso sea suficiente y que sea una excusa o una razón para quedarnos de brazos cruzados. Es decir, tenemos que poner en marcha iniciativas que permitan que esos derechos puedan ser efectivamente disfrutados por todas las personas y a eso viene este enfoque progresivo. Es decir, vamos avanzando de a poquitos, pero de forma constante. Hay dos elementos principales y si ustedes me dicen por qué tengo que implementar este enfoque de derechos humanos en mi proyecto, hay dos argumentos principales. Hay un argumento intrínseco que lo que dice es que, bueno, desde el punto de vista jurídico y moral, esto es lo correcto. Y luego hay un argumento ya mucho más práctico. En realidad lo que decimos es, bueno, el enfoque de derechos humanos nos conduce a mejores resultados que además son más sostenibles cuando hablamos del ambiente comunitario. En la práctica, las razones para implementar este enfoque en los procesos de desarrollo suele ser una mezcla de ambos argumentos más las condiciones específicas de las comunidades donde se vive, donde se trabaja, donde se interviene. También hay un elemento que me gustaría comentarles en función del enfoque de derechos humanos. Y es que el ámbito de los derechos humanos también tiene una ampliación progresiva. Es decir, como sociedad en general, hay una evolución. Y esa evolución también se refleja en el reconocimiento de los derechos humanos. Entonces, los derechos humanos por sí solos tienen un carácter progresivo, lo cual significa que actualmente tenemos derechos humanos que antes no eran reconocidos como tales. Hace 70 años, las mujeres no teníamos el derecho a votar. ¿Eso estaba bien? No, no estaba bien. Ahora se ha corregido, pero eso no significa que antes no fuese un derecho humano. Entonces, tenemos que reconocer que es posible que en estos momentos no estemos reconociendo derechos humanos que tal vez sí lo son y que en el futuro avancemos hacia esos elementos, a que esos elementos sean consagrados también como derechos humanos y que aunque no estén reconocidos a la fecha como tales. Ok, tenemos un comentario de Omar y antes de pasar a las orientaciones generales me gustaría leerlo. El comentario dice que la educación ciudadana como asignatura clave en los colegios incluye en sus contenidos la integración de la visión de educación social y educación tradicional. Sin embargo, no ha tenido un peso protagónico en el currículum de los gobiernos y que esta visión sigue siendo teórica y de salón. Entonces, a ver, sí, eso es muy cierto. Y por eso les decía que hasta el momento el enfoque basado en derechos humanos es un marco conceptual, porque nos corresponde a nosotros y a nosotras que trabajamos en comunidades, que somos parte de las comunidades, asumir ese carácter proactivo. Ahora es muy difícil, yo realmente lo entiendo cuando tenemos que trabajar en marcos institucionales o marcos gubernamentales que nos limitan, pero ahí es donde está el esfuerzo. Ahora, los derechos humanos realmente, si vemos en la historia, no es algo como que los grupos que están en el poder o las comunidades hegemónicas que tienen el poder o el acceso al poder dicen de repente, "Ah, mira, sí, deberíamos otorgarles estos derechos". O sea, veamos la lucha contra las disparidades raciales. No fue que de repente la población blanca decidió que las personas negras debían tener derechos. Fue fue una lucha donde nosotros exigimos, y en este caso la comunidad negra exigió sus derechos. Es la misma lucha que ha hecho el movimiento feminista, es decir, también hay ese proceso de reclamar los derechos y, como les decía, la educación social más allá del ámbito académico, más allá de lo que hablamos en las escuelas y todo, educación social en todo su contenido es un derecho humano. Ok, tenemos otro comentario de Elvis eh, que dice que los derechos pasan a ser
pasan de ser de los individuos para ser derechos colectivos y de los pueblos, y que la educación es fundamental en este proceso de socialización y comunicación para el desarrollo comunitario, productivo, cultural, tecnológico y ambiental. Y es correcto. Cuando hablamos de derechos humanos, como les decía, tenemos derechos que son individuales. El derecho a la vida es un derecho individual, pero también tenemos derechos que son derechos, perdón, que son derechos colectivos, es decir, que se otorgan a la colectividad. Por ejemplo, los pueblos originarios tienen el derecho a sus tierras que les pertenecían pues, desde hace mucho tiempo y tienen el derecho a su autodeterminación. Y sin embargo, si pensamos en esto, también se ha violado ese derecho muchas veces. Es decir, no se ha reconocido durante muchos años sus propias formas de organización, sus propias formas de gobierno locales. Y ahí es donde vamos y por eso vamos a ir a cómo ahora sí. Habiendo hablado ya todo lo que hablamos y todo lo que yo les he comentado desde el punto de vista muy teórico y sí muy conceptual, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo oriento y cómo me aseguro que mi proyecto de desarrollo comunitario tiene un enfoque de derechos humanos? Lo primero es que tenemos que hacer un esfuerzo. Esto realmente es un esfuerzo descomunal, porque no estamos acostumbrados ni acostumbradas a hacerlo. Y es promover una participación o la participación más completa posible de todas las personas o actores interesados en las iniciativas de desarrollo y fundamentalmente de las personas potencialmente beneficiarias de dichos esfuerzos. Es decir, que si yo trabajo en la ADI de la comunidad, yo como presidenta o secretaria no debería tener el poder exclusivo de qué se hace. O sea, tiene que haber un proceso donde realmente involucremos a la comunidad. Ahora, es un poco idealista pensar que todas las personas de la comunidad van a involucrarse. No va a pasar. No todas las personas van a participar por una u otra razón, pero no siempre va a pasar. Entonces, lo que tenemos que hacer es asegurarnos que cuando construimos todos estos proyectos o estos esfuerzos, no ponemos barreras para esa participación. También tenemos que establecer procedimientos de trabajo que sean inclusivos, sencillos y que faciliten a las personas que asuman responsabilidades, independientemente de si tienen o no conocimientos de planificación de programas o proyectos de desarrollo. Es decir, yo no puedo pretender que si yo voy a determinada comunidad o trabajo con determinada comunidad, todas las personas tienen que tener el mismo grado de conocimiento que tengo yo o que tiene no sé, un técnico de una institución. Las comunidades tienen sus propios recursos y como tales tenemos que aprender a leer esos recursos y esas capacidades. Eh, por ejemplo, si vamos a hacer un proyecto con población joven o con los jóvenes y las jóvenes de una comunidad, debemos incluirles, es decir, yo con mi edad probablemente perciba cosas que no son las mismas cosas que percibe una chica de 15 años, un chico de 18, o sea, es diferente. Yo no puedo pretender voy a hacer un parque porque esto es lo que los jóvenes quieren y esto es lo que van a usar. ¿De dónde saco yo ese conocimiento? O sea, debería tener esa conversación y establecer ese procedimiento que sea inclusivo y sencillo y que no y que no digan, ay, no, yo no voy a esas reuniones porque hablan en términos que yo no entiendo. Tienen que ser cosas inclusivas, es decir, que no excluyan a nadie desde el principio. Y lo otro es esto, que nos basemos en las capacidades instaladas de las organizaciones y las comunidades. Lo que tenemos que hacer, y bueno, a ver quién mejor para decirnos cuáles son sus problemas de desarrollo que las propias personas que experimentan esos problemas en función del desarrollo. Y hay un montón de elementos positivos en la experiencia acumulada de las personas de las comunidades, de las organizaciones de base comunitaria, incluso de las instituciones. Y dentro de esos elementos positivos también tenemos que contemplar las cosas que no han funcionado. Es decir, van a haber algunos problemas y van a haber algunas cosas que no funcionan y eso es positivo saberlo. No fue positivo que pasara, pero conocerlo y reconocerlo es bueno. Ahora, lo otro es que demos un rol o papel central a las personas titulares de derechos.
Y esto es muy importante y pasa mucho que nos olvidamos de esta parte. Y les voy a poner un ejemplo muy claro. Si estamos trabajando en un proyecto sobre racismo y discriminación racial, no es posible que el papel central lo asuma una persona como yo, o lo asuma la institucionalidad, o personas externas, o personas que no experimentan este tipo de limitaciones en el disfrute pleno desde sus derechos. Eso es en sí racista, o sea, asumir que yo, Catalina, sé mejor que, por ejemplo, una comunidad afrodescendiente en el Valle de la Estrella. Yo no vivo eso, no me pasa por el cuerpo. Pasa lo mismo con los proyectos de género, pasa lo mismo con todas las comunidades vulnerables. Es decir, no podemos asumir que nosotros o nosotras, interesados en este momento, como estamos en el desarrollo comunitario, que conocemos y que sabemos lo que es bueno para todos y todas. Eso no es cierto. Ahora, cuando hacemos estos ejercicios donde no involucramos a esas personas a las que les afecta directamente, lo que tenemos es una imposibilitación de las garantías de que ese ejercicio, de que las personas van a tener ese ejercicio pleno de sus derechos. Son esas personas quienes conocen mejor su realidad. Y ahora eso nos lleva por último a mi última recomendación, y es que promovamos intervenciones de carácter integral. Ya hablamos de cómo los derechos son interdependientes, es decir, la garantía de un derecho depende del logro de los otros derechos. Entonces, otro ejemplo, si hablamos del derecho a la vida de las personas transgénero, también tenemos que hablar de su derecho a la no discriminación, de su derecho a la educación, al trabajo, a su propia autodeterminación. Entonces, cuando hablamos de derechos humanos, tenemos que tener esa visión integral. Es decir, si estamos trabajando en el derecho al agua, está bien, nos estamos enfocando en eso, pero también tenemos que tomar en cuenta que hay muchas otras condiciones para que las comunidades que en estos momentos no tienen acceso al agua disfruten plenamente de sus derechos, y que nuestros proyectos lo que tienen que asegurar es que toda esa integralidad se está tomando en cuenta. Voy a abrir entonces el espacio en estos momentos para que hagan sus comentarios adicionales, o si alguna persona tiene preguntas o comentarios. Vamos a ver. Tengo tres consultas, Adelante, Luis. Rogelio. Ay, perdón, Rogelio, es que me aparece Luis en la pantalla. Adelante, Rogelio. ¿Por qué será? Bueno, el primer comentario es que eh, hay un gran desconocimiento generalizado de la población de sus valores, perdón, de sus derechos, ¿verdad? Eh, yo apunté así rápidamente: derecho a la vida transgénero, derecho al agua y derecho a la educación social o a la educación formal, pero me parece que ahí hay una cuestión fundamental, que es por lo menos tener un inventario de estos derechos y que la población conozca, ¿verdad? Luego, la otra observación es que, así muy peladamente y muy directamente, yo creo que los que tienen dinero tienen más acceso a derechos, ¿verdad? Bueno, por la accesibilidad, tienen más derechos por accesibilidad, por ejemplo, a los medios, ¿verdad? Y en tercer lugar, el espacio de participación, para mí eso es una utopía, o sea, no hay espacio de participación, no se promueve el espacio de participación. La participación ciudadana es fundamental, pero ¿en qué momento va a participar, digamos, un trabajador que termina de trabajar el sábado en la noche y el domingo tiene nada más chance para la misa o para estar con su familia? Entonces, espacio de participación no se promueve. Y finalmente, el punto de que la participación de las autoridades, perdón, en la toma de decisión comunal
está supeditada a las autoridades. No son los individuos los que de la comunidad los que toman decisiones. Todo el mundo está dependiendo de las instituciones que toman decisiones por ellos. Cuando el individuo se dé cuenta qué puede hacer con su capacidad de organización, ya sería otro lenguaje. Eso prácticamente. Muchas gracias, Rogelio. Definitivamente, cuando hablamos de derechos humanos y hablamos de derecho de desarrollo comunitario, tenemos que reconocer que hay elementos y que hay condiciones en nuestros sistemas políticos y económicos actuales que favorecen. Y por eso mismo tenemos comunidades que no tienen en estos momentos un goce pleno de sus derechos. O sea, les hablaba de que hay desigualdades en la distribución del poder y de la riqueza. Al respecto, pues tenemos que pensar en esto, en asumir un papel más proactivo cuando somos miembros de comunidades o de organizaciones de base comunitaria y para todas las personas que se nos unieron hoy en representación o en función de su trabajo, de sus instituciones y del trabajo que se hace, hay aquí un desafío grande y es asegurarnos que cuando trabajamos desde el plano institucional hay todos los elementos necesarios para que la participación sea real y no simbólica. Es decir, para que otorguemos un poco de las decisiones. Yo entiendo que como instituciones tenemos mandatos. En este caso, yo como institución, parte de UNED, tenemos un mandato de educación, de promoción del desarrollo comunitario. Sin embargo, esos mandatos tienen que tomar en cuenta este enfoque de derechos humanos y dentro de ello va el elemento intrínseco de desarrollo comunitario con enfoque de desarrollo humano. Y o sea, es que no va a pasar un desarrollo humano real o un bienestar colectivo si no hay ese proceso de participación. Ahora, lo del desconocimiento de los derechos humanos, realmente eso es un gran problema. Y lo hemos visto en numerosas comunidades, es decir, si yo no sé que tengo derecho al trabajo, a la educación social, a participar de forma política y aprovechar los espacios políticos disponibles, probablemente yo no voy a hacer uso de esos derechos y ni siquiera sienta que en ningún momento se están violando esos derechos. Puedo compartirles después de esta sesión todas las declaraciones y en este caso les pido que por favor tomemos ese papel proactivo de incorporar este enfoque y de también hablar desde nuestra institucionalidad o desde nuestras organizaciones sobre la importancia de los derechos humanos. Voy a leer un par de las consultas que están en el chat. Bueno, esta sí es de Luis. Dice que las comunidades tienen sus propios instrumentos para promover sus derechos y por eso la intervención de personas o de interventores debe pasar por ese proceso de apoyar estas iniciativas sin tomar la dirección de estas iniciativas. Ok, esto es muy cierto cuando hablamos de organizaciones o desde instituciones y sobre todo cuando hablamos de comunidades ya no supeditadas a los elementos territoriales. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunidad de las personas con discapacidad o de la comunidad afrodescendiente en Costa Rica. Es cierto, cada comunidad tiene sus propios instrumentos y también es importante que cada comunidad sea la protagonista de la lucha por sus derechos. Por lo mismo que les acabo de explicar, son quienes entienden el porqué de esta lucha, tienen un objetivo común y les pasa por el cuerpo, les pasa por la vida, les pasa por las condiciones y por los accesos. Entonces, definitivamente, dentro de esas recomendaciones para la aplicación es asegurarnos que nos basamos en esas capacidades instaladas en las organizaciones comunitarias o en las comunidades para que se pueda aprovechar al máximo. Ahora, cuando tenemos mandatos y todo o trabajamos desde la institucionalidad, definitivamente podemos hacer un esfuerzo para antes de llegar y decir esto es lo que vamos a hacer, investigar, averiguar qué es lo que hay y qué se puede hacer y cómo podemos apoyar a esa comunidad para que realice o se realice en el ejercicio pleno de sus derechos. Ok, tenemos de parte de Elvis Conejo
que nos dice que hay una serie de derechos como el derecho a un ambiente digno, a la alimentación y la nutrición, a las prácticas culturales. ¿Cómo se logran en un contexto de desigualdad e injusticia estructural? Bueno, esto va muy en línea con el comentario de Rogelio. Definitivamente vivimos en un sistema político y económico que limita una distribución justa de la riqueza. Ahora, ¿qué podemos hacer desde las organizaciones de base comunitaria? Reconocer el principio de progresividad, juntarnos con el resto de miembros de la comunidad e identificar y priorizar las luchas. Y desde la institucionalidad podemos retomar esto de basarnos en capacidades instaladas y la participación real. Es decir, tenemos que entender que también dentro del ámbito de los derechos humanos hay una jerarquía. Hay derechos que son básicos, el derecho a la vida, el derecho al agua, el derecho a la alimentación. ¿Por qué? Porque sin eso simple y sencillamente pues no vivimos, nos morimos. Entonces tenemos que reconocer también en esa jerarquía que hay elementos que tenemos que ir trabajando y tenemos sí que aceptar que hay limitaciones y que por eso hablamos de un principio de progresividad donde probablemente no podemos trabajar todo al mismo tiempo. Ahora lo que sí podemos es hacer todo ese esfuerzo para asegurar que las comunidades conocen esos derechos. Y una vez que yo soy consciente de ciertos derechos, también mi forma de ver la comunidad, mi forma de relacionarme, mi forma de aportar a la comunidad es posible que cambie. Y por ahí también es que queremos ese papel más proactivo. Vamos a ver, tenemos de Sigrid. Dice que es trascendental el papel de los medios de comunicación porque hoy en día son medios de formación de la opinión pública. El abordaje que hagan los medios es vital en la educación de la sociedad. Muchas veces un abordaje erróneo crea la idea peligrosa de clasificación de las personas, haciendo que se considere que los derechos humanos son selectivos y excluyen a ciertas poblaciones como privados de libertad. Vamos a volver al principio de que los derechos humanos son universales. Y no hay ninguna condición, ninguna, que asegure que yo tenga menos derechos que las otras personas. Les decía que los estados o las comunidades pueden tomar o pueden privar de ciertos derechos en algunas situaciones cuando se atenta contra los derechos de los demás, es decir, por ejemplo, los privados de libertad. Entonces, tal vez son privados de libertad porque atentaron contra el derecho a la vida de otra persona, porque atentaron contra el derecho a la dignidad humana de otra persona o al derecho a la propiedad. Eso no les hace menos personas, eso no hace que tengamos prisiones y que sea aceptable que tengan condiciones inhumanas. Les estamos privando de su derecho a la libertad. No les estamos privando ni les podemos privar de su condición de seres humanos. Y por eso es importante que entendamos estos derechos humanos como mandatos éticos. Es decir, y aquí me gustaría hacer un comentario breve, los derechos humanos, para que lo tengamos muy claro, no son asuntos de opinión. Es decir, es que yo no comparto. No, es que no es de compartir, no es opinión, son derechos humanos y cada persona tiene derecho a esos derechos solo por su condición de persona. No significa que si yo no comparto la religión de otra persona, o no me gusta, o me siento más orgulloso o orgullosa de mi nacionalidad que de otras, esas condiciones no me dan a mí derecho en ningún momento de privar a otra persona o de atentar contra la dignidad de otra persona o de su capacidad o goce pleno de los derechos. Y aquí vamos a hablar de que todas las personas tenemos derecho a no ser discriminadas. Ok, vamos a ver. Estefanía quiere hablar, entonces Estefanía, te voy a dar la palabra. Creo que tienes el micrófono. Hola, sí, buenas noches. Catalina, bueno, muchas gracias por la presentación, un contenido súper valioso. Bueno, me voy a permitir hacer un comentario y una interrogante a la vez. Yo creo, bueno, ahorita que analizando todo el contenido que usted nos dio, a la luz del contexto en el que estamos, ¿verdad? Es un contexto que ha exacerbado las desigualdades sociales, ¿verdad? Es decir, no solo
no solo se han agudizado condiciones de las personas, sino que también se han hecho más evidentes, porque ya existían, solamente que ahorita han salido a la luz, por decirlo de una manera. También, bueno, hablaste de la Agenda 2030 y creo que es obvio que el cumplimiento de estos objetivos también se están viendo amenazados, ¿verdad? Ya la proyección no es 2030, quizás estamos hablando de 2060, 50. 2070. Entonces, es un escenario actual que es bastante preocupante. Entonces, digamos, yo ahorita me cuestiono, bueno, ¿cómo concretamos todas estas acciones, verdad, con las poblaciones que hoy, por ejemplo, no tienen acceso a la educación virtual, a la educación a distancia, al agua, a condiciones, ¿verdad?, salubres óptimas o mínimas, al trabajo, al empleo? Entonces, yo sé que el contexto es muy complejo y que ahorita, ¿verdad?, en razón del distanciamiento físico, muchos de esos proyectos en comunidades, pues, no se están desarrollando o se están viendo limitados, pero, ok, este es un buen momento para que se detengan acciones de trabajo en la defensa, promoción, atención, ¿verdad?, para garantizar el ejercicio o la garantía de los derechos de las personas, porque yo creo que hoy más que nunca, ¿verdad?, se requieren de proyectos en espacios comunitarios para poder pues, promover esa educación social, esa autodeterminación, ¿verdad? Esa apropiación de toda su situación. Entonces, esto también nos hace un llamado, ¿verdad? De que, pues sí, el tiempo de reacción es muy limitado, pero también nos pone en evidencia que hay una debilidad en las políticas públicas y que este escenario nos está desafiando. Entonces, concluyo ya, perdón por extenderme, pero concluyo que entonces, bueno, ya habían expresiones de desigualdad, ahora se están agudizando y cómo podemos trabajar, digamos, vamos a ver, trasladar todo este contenido a acciones concretas en este escenario, cuando hay familias, cuando hay personas diferentes Costa Ricas también que están viviendo de diferente manera toda esta pues, situación de salud que amenaza el ejercicio y la garantía de los derechos. Bueno, muchas gracias. Con gusto. Claro, Estefanía, tienes ahí un punto en que los choques externos, cualquiera que sea su naturaleza, definitivamente van a exacerbar las desigualdades. Es decir, no es el mismo efecto, no, como decía, son diferentes Costa Ricas. Y lo primero que tenemos que hacer, ya sea desde el ejercicio comunitario o desde el ejercicio institucional, es reconocer que hay desigualdades y también reconocer el propio privilegio. Creo que eso es lo que más nos cuesta a veces, porque yo en mi privilegio digo, pero tal vez no es difícil la educación a distancia si hay acceso a Internet. No estoy tomando en cuenta el porcentaje, el 5%, 10% de la población costarricense que todavía no tiene acceso, por ejemplo, a electricidad y mucho menos el 40% que no tiene acceso a servicios de Internet. Y si hablamos de acceso a un servicio de calidad, entonces los porcentajes o sea, se vuelven mucho más significativos. Entonces, desde la institucionalidad hay definitivamente un reto porque estamos hablando que quienes trabajamos en instituciones conocemos que hay procesos burocráticos, que hay procesos de papeleo y todo que definitivamente toman tiempo y que nos limitan en nuestra capacidad de respuesta. O sea, nos gustaría tener una respuesta ya, pero probablemente no la vamos a tener ya. Mientras hacemos todo este proceso, de asegurar, de aprobar planes, presupuestos, políticas públicas, definitivamente vamos a perder muchos elementos en el proceso. Sin embargo, creo que sí podemos hacer, ya les digo, tanto desde el ejercicio comunitario como el ejercicio institucional, una reflexión, reconocer ese privilegio, reconocer las desigualdades y también ver cómo podemos insertarnos efectivamente en ello. Eh, Cuando hablamos de la desigualdad, Costa Rica es un país muy desigual. No está entre los peores, pero sí es un país muy, muy desigual. Y entonces tenemos que reconocer que la desigualdad no pasa solo por la distribución de riqueza, sino también por la distribución de poder. Y ahí tenemos que reconocer para las personas que se han unido aquí desde la institucionalidad que al ser representantes de la institucionalidad también tenemos una posición de poder sobre las comunidades en las que intervenimos
y es importante tomar una perspectiva o ser un poco más empáticos con ese proceso. Eh, no es fácil, no va a ser fácil. Y lo que viene probablemente va a ser, o sea, la perspectiva de lo que se viene acá en Costa Rica después de toda la situación esta de coronavirus, no es fácil, no va a ser fácil y no les puedo dar una receta mágica, o sea, no les puedo decir ahorita, miren, lo que tienen que hacer es esto y es mágico. Les puedo dar estas orientaciones, es decir, promovamos participación, busquemos simplificar procesos, basémonos en las capacidades de las comunidades y promovamos enfoques integrales, pero no tenemos una receta mágica para el desarrollo y eso es importante también que lo asumamos y también que seamos muy claros y muy claras en las comunidades que trabajamos, en las poblaciones a las que intervenimos, en moderar expectativas y también explicar qué es lo que pasa, porque si algo hemos hecho mal desde el punto de vista de la institucionalidad es que no hemos logrado trabajar ese plano de expectativas y en estos momentos, pues me corregirán si no es así, pero en realidad tenemos comunidades desencantadas con la institucionalidad. O sea, porque lo perciben como muy impositivo y además también lo perciben o lo percibimos incluso nosotros mismos como promesas que no se cumplen, ¿no? Papeles y políticas que se anuncian con bombos y platillos, pero que al final no vienen a mejorar la calidad de vida de mi persona, de mi familia, de mi comunidad. Entonces, sí definitivamente hay un desafío muy grande. Me parece que es un primer paso y es un primer paso muy positivo el hecho de que hayamos más de 30 personas participando el día de hoy porque queremos entender mejor cómo enfocar o cómo trabajar este enfoque de desarrollo de derechos humanos en el proceso de desarrollo comunitario. Voy a leer un comentario adicional de María que dice que no está de acuerdo en hablar sobre jerarquía de derechos, pues no es el término más apropiado, que es un reto grande asumir un enfoque que logre efectividad de todos los derechos en sus tres generaciones y contando precisamente por ello. Si ahí tenés razón, María, tal vez jerarquía no es la palabra más adecuada. Sí tenemos que reconocer que hay necesidades muy básicas y que tenemos que asegurarnos que esas necesidades se cubren también para asegurarnos que las comunidades tienen las fuerzas y los medios para luchar por los otros derechos, o sea, para los derechos de segunda y tercera generación. Pero definitivamente el que yo haya hablado de una jerarquía o el que yo haya hablado o que hablemos de tres generaciones de derechos o derechos económicos, derechos civiles, no significa que un derecho es más importante que otro. No, los derechos humanos son interrelacionados, interdependientes e indivisibles. Son todos. Es decir, no es que porque yo tengo derecho a la vida debería estar agradecida y que por eso entonces no tengo derecho a la participación política. Y debería conformarme con eso porque ya mi derecho principal está cumplido. Así no funcionan los derechos humanos, es una totalidad. Ahora, el principio de progresividad no quiere decir que está bien que yo no disfrute de todos los derechos al mismo tiempo. Quiere decir que tengo que aceptar que es probable que desde mi trabajo comunitario no pueda abordar todo al mismo tiempo, pero que sí tengo que tomarlo todo en cuenta y tener una perspectiva muy integral. Ok, no sé, tengo algunos comentarios adicionales, pero además de los comentarios, no sé si alguna persona más, para ir cerrando la sesión, tiene alguna consulta. Ok, parece que no tenemos consultas. Entonces, lo que voy a hacer para ir cerrando la Sí sesión, tengo uno. ok, adelante, tienes la palabra. Buenas noches, ¿me escuchan? Sí, escuchamos sin ningún problema. Muchísimas gracias. Mi consulta es sencilla. Eh, las comunidades hemos encontrado una apatía enorme, ¿verdad? Apatía que va en crecimiento. Las razones ustedes desde el programa de gestión local tienen que conocer tanto como nosotros. Sin embargo, yo tengo una pregunta. Ustedes desde gestión local, ¿qué actividad
qué iniciativa han podido desarrollar mediante la cual comprueben que se logra incrementar esa participación ciudadana, ¿verdad? Nosotros podemos plantear el oro y el moro, pero de nada nos sirve si no hay esa respuesta ciudadana, porque yo no puedo ser parte del problema solamente, tengo que ser parte del problema y de la solución. Para ser parte de la solución tiene que haber participación, ¿no es cierto? Esa sería mi pregunta y una felicitación excelente. Excelente actividad. Ok, voy a responder de forma muy específica. El programa de gestión local se creó principalmente y por esa razón, asegurarnos que teníamos un enfoque donde se abordaban las necesidades comunitarias, se fomentaba la capacidad de gestión local y se potenciaban las capacidades de los territorios. Dentro del programa de gestión local hay una iniciativa y creo que ha sido bastante exitosa en promover todo este proceso de participación ciudadana y es la iniciativa del técnico en gestión local. El técnico en gestión local es un proceso de capacitación o de educación social que se abre en territorios que se basa mucho en las capacidades de los territorios, es decir, generalmente las personas que coordinan son personas de la misma comunidad. Se tratan también de dar una prioridad a las capacidades locales en términos de facilitadores y facilitadoras de los procesos de capacitación. Y lo que se abre a una diversidad enorme de personas que puedan participar en estos procesos. Es decir, no se piden requisitos académicos, se piden cosas muy básicas, saber leer y escribir tal vez es una de las cosas que se hacen sin mucha, digamos, sin mucha minuciosidad para facilitar el proceso de aprendizaje, pero durante todo este proceso lo que se hace es un abordaje de educación social. Es decir, más allá de ir a hablar de aspectos académicos, vamos a hablar precisamente de todos estos elementos, de cómo se conceptualiza en las comunidades. Y al final, uno de los objetivos de este proceso de capacitación en gestión local es el proceso de empoderar a los miembros de las comunidades y los territorios a que puedan asumir su participación política y también a que ejerzan esa participación política de una forma efectiva y también con confianza, porque ahí pasa mucho por lo que hemos comentado, que muchas personas no conocen sus derechos y no saben cómo ejercerles efectivamente. Y también nos pasa que en muchas comunidades las personas afectadas dicen, pero es que yo no sé mucho, es que ellos, la institución o la municipalidad saben más que yo y hay esa falta de confianza. Entonces, si algo ha tratado el programa es de empoderar a las capacidades. Puedo hablar de este proceso de técnico en gestión local porque yo he participado, pero déjenme ver si me parece que entre los participantes estaba Carolina Somarribas. Carolina, ¿todavía estás por ahí? ¿Tenés acceso al micrófono? ¿Puedes contarnos un poco más de los programas adicionales del programa de gestión local? No sé si tenés micrófono. Hola, buenas noches. Sí, claro, sí tengo el micrófono, ¿me escucha? Adelante, sí, te escuchamos. Tal vez nos puedes compartir un poco más tu experiencia más directa con las iniciativas comunitarias más allá de la parte de formación. Bueno, en general, desde el programa de gestión local hacemos acompañamiento de organizaciones, de iniciativas y no nos enfocamos en algún estilo específico, sino más bien tratamos de dar acompañamiento desde las necesidades de las organizaciones y de lo que nos van planteando. Como para no extenderme mucho, lo que sí les puedo decir es que el tema de la participación ciudadana y el empoderamiento de las personas y el trabajo con comunidades, desde la participación es bastante compleja en el tanto y a veces el tema propiamente no se comprende o es difícil comprender la importancia de que todas las personas nos integremos en el desarrollo local, en el desarrollo de nuestras comunidades, inclusive nosotras como personas profesionales que trabajamos en instituciones en nuestros barrios y en los procesos que nos interesan a nivel nacional. Entonces,
Lo que quiero decirles con esto es que a veces utilizamos algunos vehículos, depende del proceso de acompañamiento. Pueden ser temas culturales, temas económicos, locales, inclusive temas de la salud, ¿verdad? Todos estos temas, temas ambientales, temas de justamente empoderamiento de derechos variados, por ejemplo, de las mujeres, de personas indígenas, de personas jóvenes. Bueno, hay un sinfín de temas. Y esto lo hacemos a través de la participación. Entonces, creo que, digamos, en general no podría como comentarles sobre algo específico porque lo que hacemos es justamente eso, a través de algunos temas, promover la participación de las personas en sus espacios locales. No sé si con eso logro responder o más bien hice un enredo. No, muchas gracias, Carolina. Tal vez Con para rescatar, Octavio, no sé si trabajas desde la institucionalidad, pero para rescatar una de las razones por las que el programa de gestión local ha logrado apoyar es precisamente porque se inserta en las capacidades locales y trata de apoyarles. O sea, obviamente tenemos un mandato institucional de capacitación, de acompañamiento, de educación social, pero definitivamente lo que tratamos es de no llegar a imponer, sino más bien de trabajar con las comunidades, y también hay un proceso donde estamos disponibles para responder a solicitudes específicas de acompañamiento, de capacitación, de apoyo. Ahora, entiendo, y aquí es importante hacer la anotación, el programa de gestión local se creó para ello, es decir, tiene ese mandato. Cuando hablamos de otras organizaciones, las organizaciones de base comunitaria, como las ADIs o las organizaciones civiles, y cuando hablamos de institucionalidad ya como tal, hay un desafío grande, y es porque no es esta la forma en la que generalmente trabajamos. Entonces, por eso les decía que requiere un esfuerzo considerable, y aquí estamos dando el primer paso para avanzar hacia eso, hacia ese reconocimiento de que también hay un papel proactivo donde se tiene que reconocer el proceso de participación. Tenemos también a, a Rafael. Rafael también trabaja con el programa y está en la sesión, y me gustaría que Rafael nos comentase un poquito en función a tu pregunta, Octavio. Pero entonces creo, Rafa, ¿tenés micrófono? Sí, Te es cedo la correcto, lo palabra. tengo. Adelante. Sí, bueno, buenas noches a todos y todas. Agradecer su participación y que se pudieron integrar a este webinar en función de construir. Precisamente es un elemento importante. Dos elementos nada más quisiera tocar en relación a algunos comentarios que hizo don Rogelio y algún comentario que hizo don Octavio. En el tema de don Rogelio hablaba del tema de la concentración del poder y de los que tienen más recursos son los que tienen más derechos. Bueno, precisamente Costa Rica antes de la pandemia estaba en el país en el ranking de los países más desiguales, es decir, éramos el noveno país más desigual de toda la región latinoamericana. Y bueno, posiblemente esta condición de la pandemia nos indique que esa concentración de riqueza que producimos todos a nivel del país esté concentrado todavía en más o menos manos, ¿verdad? Entonces eso plantea una interrogante de entrada a la que decía don Rogelio. Si desde el programa se promueve esa participación y en qué ámbitos. Obviamente los ámbitos son muy amplios, ¿verdad? Van desde la parte organizativa, desde la parte política, desde la parte de gestión comunitaria, desde la parte ambiental, desde la parte indígena, ¿verdad? Pero estos son una gotita en un desierto, ¿verdad? Porque precisamente el sistema tiene mayores recursos de lo que tenemos en la institucionalidad pública y qué decir de las universidades estatales, ¿verdad? Entonces, eso es un esfuerzo que se hace desde la extensión universitaria de la UNED en función precisamente de construir desde las comunidades y con las comunidades y con esos agentes locales esos espacios
y esa incidencia comunitaria que permita ganar espacio organizativo, pero también que permita ganar voz en la toma de decisiones. Y entonces es un proceso que pasa por el tema cultural, por el tema educativo y por el tema de posicionando a la organización y a esos actores locales en esos territorios. Hay un esfuerzo extraordinario que ha hecho el compañero Amiga Castañeda en el tema de formación indígena a través del técnico, un tema especializado precisamente para el tema de territorios indígenas. Y yo creo que en ese marco el programa ha ido haciendo un aporte y bueno, estos aportes de plataformas abiertas en línea también es un espacio hoy abierto y construido y precisamente tocando, con esto estoy cerrando, tocando un tema de los derechos, ¿verdad? La cuarta generación de los derechos tienen que ver con los derechos a las telecomunicaciones, a la internet, al acceso adecuado y de calidad de los pueblos y las personas para precisamente entablar comunicación más asertiva. Bueno, hoy eso el sistema nos lo está dando. En el caso de Costa Rica, en informes que se han dado por parte de Fonatel, Costa Rica tiene un rezago de casi el 75% de la población con una internet no adecuada o muy mala o no, sin ninguna conexión. Bueno, entonces eso implica que tenemos a nivel de poblaciones de zonas rurales no condiciones para poder participar, por ejemplo, en estos webinars, ¿no? Que son públicos y abiertos, ¿no? Y acceso libre. Entonces, bueno, esa es una condición que hoy tenemos y esa es la condición que tenemos como líderes sociales, como representantes de instituciones, ir generando las condiciones adecuadas y precisamente, como bien señalaba la profesora Ana Catalina, el tema de los derechos, en tema de los proyectos, de iniciativas comunitarias es fundamental. Hoy, más que nunca, las pandemias desnudaron al sistema y vieron que hay un tema de mucha vulnerabilidad, pero también de mucha desigualdad en todas las regiones del país y qué decir de las poblaciones nuestras. Yo creo que esto marca un hito muy importante y nos pone de cara a nuevas formas de organización, a nuevas formas de poder, y esto va a indicar también que el tema de la democracia o el tema de los poderes locales o poderes nacionales también van a cambiar. Y van a tener que cambiar porque precisamente la exigencia, si no construimos una democracia real de participación directa con la gente, precisamente el sistema no va a responder a esta gran cantidad de necesidades que hoy encontramos en nuestras poblaciones, en nuestras comunidades y en nuestros hogares. Entonces, por eso, la responsabilidad que tenemos como seres humanos, como seres de esta patria costarricense y como seres de nuestros cantones y nuestras provincias, implica precisamente dar una milla extra a esta demanda que tenemos hoy y que tenemos que dar una respuesta también porque tenemos grandes responsabilidades. De verdad agradecer la participación de todos y todas y la presentación de la compañera Catalina, que ha sido muy importante y muy enriquecedora, y tal vez ahora ella también va a compartir que vamos a tener otros espacios de conversa. Muchas gracias, más bien, Catalina. Muchas gracias, Rafael, por compartirnos. Definitivamente, pues nos hemos pasado un poquito del tiempo que habíamos determinado para esta sesión, pero creo que el intercambio ha sido muy rico y que definitivamente ha sido muy enriquecedor. Tal vez para ir cerrando la sesión, les voy a dejar en el chat la dirección de correo electrónico. Si en algún momento no se abordaron sus consultas o sus preguntas, tenemos a la disposición la dirección de correo electrónico. Si gustan seguir la conversación, lo podemos hacer. Y tal vez antes de cerrar, me gustaría solo hacer, resumiendo lo que hemos hablado hoy, los derechos humanos nuevamente no son asunto de opiniones. Todas las personas estamos o tenemos derecho a disfrutar de estas libertades individuales, colectivas y todas estas garantías para asegurarnos que tenemos una vida digna. Ahora, si hay algo importante de rescatar,
es que la diversidad es realmente la única cosa que todas las personas tenemos en común y que el respeto de esa diversidad también nos va a garantizar que podamos asegurar procesos mucho más inclusivos y que sean más respetuosos de los derechos humanos.